Sejam todos muito bem-vindos à nossa rádio DX, do DX Clube Sem Fronteiras. Sejam todos muito bem-vindos Olá, amigos e amigas, sejam todos muito bem-vindos à nossa rádio DX. Começando a nossa programação na noite de hoje, dia 6 de setembro de 2024. Na produção e apresentação, Antônio Avelino, direto dos estúdios do DX Clube Sem Fronteiras. Hoje teremos na programação horários e frequências, vamos ter também aí parte do programa da Rádio Romênia Internacional, o Rincón Diexista, vamos ter também parte do programa da Rádio Exterior da Espanha, um assunto bem interessante, e vamos ter também várias notícias de ex, ok? Então não perca a sintonia, fique conosco nos próximos 60 minutos, você estará muito bem acompanhado de várias informações sobre o mundo do rádio, ok, amigos? Hoje o nosso programa Boletim DX é o de número 173, ok? Sejam muito bem-vindos à nossa rádio DX. Mas, sem mais delongas, vamos dar início à nossa programação na noite de hoje. Seja muito bem-vindo, amigo do DX Clube Sem. Essa é a sua rádio. Ligada em você. Na programação, o que você merece. Este es el Rincón Diexista de Radio Rumanía Internacional. Soy Victoria Sepciu y os invito a compartir juntos informaciones sobre el diexismo y las comunicaciones. Muy buenas noches, queridos amigos, y mi agradecimiento por todo el apoyo y las colaboraciones recibidas. Los temas de hoy. Iniciamos la edición de hoy con el informe de X mensual realizado por la Asociación Española de Radio Escucha. El guión es elaborado por Martín Estevez, la voz la pone Pedro Sedano. Estimados oyentes del Rincón Diexista de Radio Rumanía Internacional, sean bienvenidos al informe mensual de la AER. Antes de las noticias les recordaremos que las frecuencias que citemos son kilohercios, mientras que las horas son UTC, es decir, están referidas al tiempo universal coordinado. Además, deletrearemos parcialmente algunas direcciones usando el alfabeto internacional de deletreo. Ahora sí, comenzamos con La Voz de América, que según algunas fuentes planea cerrar algunas plantas transmisoras como la de la isla de Santo Tomé y Príncipe, así como las situadas en las Islas Marianas, si bien no hay ningún anuncio oficial. El posible cierre de estos sitios era predecible dada la crisis presupuestaria que sufre la entidad y la necesidad de encontrar fondos para apoyar la reubicación de la agencia y de la propia BOA. También es muy posible que la agencia plantee este asunto ante el Congreso como parte de un llamamiento general para obtener más apoyo financiero. Pero en España, el Consejo de Administración de RTVE, la Radiotelevisión Pública Española, ha aprobado por unanimidad la compra, instalación y puesta en marcha de un nuevo transmisor de onda corta para Radio Exterior de España. Se proyectan un total de 5 nuevos transmisores, ya que los actuales no garantizan la continuidad de sus transmisiones, pues los actuales han rebasado ampliamente su vida útil. Desde Madagascar, World Christian Broadcasting, que en español se identifica como La Voz Alegre, transmite 2 programas en español dirigidos hacia América del Sur de 0200 a 0300 y de 0300 a 0400 en 6180. Los informes se deben enviar al correo que deletreamos parcialmente: info@whisky Oscar Romeo Lima Delta Charlie Hotel
Romeo India Sierra Tango India Alfa November Oscar Romeo Golf. Desde Sri Lanka, la SLBC emite hacia el suroeste de Asia en hindi de 0200 a 0230 en 11.905 y los lunes y sábados de 16:30 a 18:30 en 11.750 en Sinhala y Tamil con 125 kilovatios de potencia. Los informes de recepción correctos a los que se pueda juntar un archivo corto de audio son confirmados con QSL electrónica en el correo que deletreamos parcialmente. Víctor India Charlie Tango Oscar Romeo Golf Oscar Oscar November Eco Tango India Lima Eco Kilo Eco @gmail.com. Por último, la emisora internacional austríaca Österreicher Rundfunk 1 emite en alemán de lunes a viernes de 0500 a 0620 en 6155 hacia el oeste de Europa y hacia el este de Europa los sábados y domingos de 0500 a 0610 desde Monsbruck con 100 kilovatios. Los informes de recepción se pueden enviar al siguiente correo que deletreamos: Romeo Oscar India @Oscar Romeo Foxtrot .alfa tango. Antes de despedirnos, recordamos que pueden oír y leer este informe en radio.aer.org.es y que todos sus programas diexistas favoritos los pueden volver a escuchar en la web programasdx.com, donde hay un total de 10 programas disponibles. Por otro lado, pueden contactar con nosotros en el correo contacto@aer.org.es y en nuestra web aer.org.es o en nuestro perfil en Facebook. Hasta la próxima, muchos 73 y buenos de X. La Voz de Indonesia solicita grabaciones de vídeo de la recepción en 3.325 kHz del grupo de Facebook de WRTH. El administrador de Voice of Indonesia necesita su ayuda. Envíe una grabación de vídeo de su recepción al número de WhatsApp 62-821-2381-2130, indicando el nombre y el país de origen del oyente, la marca de la radio, el tipo de antena y la hora en que se recibió la transmisión. Los requisitos para enviar un informe de vídeo sobre la recepción de transmisiones de la radio son una frecuencia de 3.325 kHz, banda de 90 metros, con una duración de entre 30 y 60 segundos. Tony Moyano nos envió estas noticias. Las bandas de 144 y 430 MHz se utilizarán para PMR durante los Juegos Paralímpicos de 2024. La Agencia Nacional de Frecuencias es la encargada de elaborar el plan de frecuencias y asignar frecuencias para los Juegos. Para ello se ha trabajado con todos los cesionarios para evaluar la cantidad de espectro necesaria para la organización y difusión mundial de los Juegos. En este contexto se han identificado bandas no destinadas principalmente a usos de audio y vídeo, PMR, PMSE, y a la gestión de puntuaciones y tiempos como en ediciones anteriores, con el fin de satisfacer la consiguiente necesidad de recursos espectrales. La ARCEP, cesionaria de la banda 144 y 146 MHz, ha autorizado así durante los Juegos Olímpicos que tendrán lugar del 26 de julio al 11 de agosto y luego del 28 de agosto al 8 de septiembre de 2024, que ésta pueda ser utilizada por el retransmisor oficial de los Juegos y sus proveedores de servicios, entre otros interesados.
La banda acogerá así el servicio de voz PMR o Walkie-Talkie en canales simples de 6,25 y 12,5 kHz hasta 1 vatios. Este uso de la banda por parte de los Juegos Olímpicos de París ha sido autorizado en los sitios de competición y no competición, unos 40 sitios situados principalmente en Francia metropolitana, en el territorio de la región parisina, pero también en las provincias de Lille, Lyon, Saint-Étienne, Marsella, Niza, Burdeos, Châteauroux y Nantes. También se celebrarán eventos en la Polinesia Francesa en el sitio de Taupo. Además, en estos emplazamientos también se utilizarán las frecuencias de la banda 430 hasta 440 MHz para acoger el servicio de voz PMR en tuberías simples de 6,25 y 12,5 kHz hasta 1 vatio. La emisora francesa RMC se ha convertido en socio radiofónico oficial de los Juegos Paralímpicos de París 2024. Los Juegos Paralímpicos son el mayor escaparate para las personas con discapacidad en el escenario mundial y como parte del acuerdo RMC ha lanzado una estación de radio digital paralímpica que creará conciencia sobre las disciplinas paralímpicas y el paradeporte. RMC ofrecerá a sus oyentes una programación excepcional que les permitirá seguir toda la competición con retransmisiones dedicadas, invitados prestigiosos, atletas parafranceses y medallistas, comentarios en directo y resultados en tiempo real. Mensajes, comentarios y datos técnicos de nuestros oyentes. Juan Franco Crespo, desde Valls, Tarragona, España, nos hizo llegar sus últimos informes de recepción de las escuchas realizadas el pasado mes de agosto, los días 4, 11, 18 y 25, siempre en 13.860 kHz, entre 19 y 20 horas UTC, con buenos simpos. Receptor Texun PL 660 más 120 metros, antena telescópica más hilo largo. Muchas gracias, Juan, por todo tu apoyo. Un gran abrazo, amigo, y hasta pronto. Claudio Alfredo Martigena se pone en contacto con nosotros desde Mar del Plata, Argentina, para enviarnos el informe de recepción correspondiente al mes de agosto. Fecha 18 de agosto, hora UTC 23:40, frecuencia 15.300 kHz, banda de 19 metros, condiciones de recepción SINPO 25332. Observaciones: la señal de Radio Rumanía Internacional llega con intensidad baja y sin interferencias, con moderados ruidos atmosféricos y desvanecimientos. Receptor Sangean ATS 909X digital, antena varilla telescópica incorporada al receptor. Muchas gracias, Claudio, por la nueva colaboración. Recibe un gran abrazo. Olá, amigos e amigas. Acabamos de ouvir parte do programa da Rádio Romênia Internacional, aí o programa Rincon de Exista, apresentado pela nossa amiga, a Victoria Sepsio, ok? Mas vamos aqui voltando para o Brasil e trazendo informações interessantíssimas. Concurso destes Clubes Sem Fronteiras 2024, edição de fim de semana de escutas em onda tropical. O evento terá início às 0 horas do dia 14 de setembro e terminará às 23h59 UTC do dia 15 de setembro, abrangendo as faixas de frequências de 2.300 a 5.060 kHz. Lembrando a todos os amigos que a diferença é de menos 3 horas referente à hora UTC, ou seja, o concurso terá início às 21 horas, horário de Brasília. Ok? Informando também aos amigos que não valerá pontuação
para as escutas realizadas dos nossos amigos radioamadores. As transmissões em suas captações devem ser exclusivas das emissoras que transmitem em onda tropical para o mundo, ok? A pontuação será da seguinte forma: as escutas realizadas e captadas de transmissores até 6.000 até 6.000 km receberá 100 pontos, entre 6.000 e 11.000 receberão 200 pontos, de 11.000 a 16.000 receberão 300 pontos, e de 16.000 a 20.000 km receberá 500 pontos, ok? Todos os amigos que desejarem participar podem realizar suas escutas, e até o dia 29 de setembro essas informações devem ser enviadas via e-mail para concurso-dxcsf@gmail.com com o título Escutas Fim de Semana OT 2024. Todo o regulamento do concurso os amigos podem encontrar em www.dxclubesemfronteiras.com, ok? Já está lá o regulamento no site do nosso DX Clube. Outra informação importante que eu quero trazer também para os amigos é que já está em marcha, ou em curso, como alguns podem também dizer, a pesquisa para escolher os melhores das ondas curtas de 2024. Encuesta los mejores de las ondas cortas 2024, Survey the Best of Shortwave 2024. Qual a melhor emissora de onda curta? Qual o melhor programa de atender cartas? Qual o melhor programa de variedades? Qual o melhor programa jornalístico ou de notícias? Qual o melhor apresentador? Qual a melhor apresentadora? E qual o melhor programa de DXismo ou programa de X? Ok? Os amigos visitem o site do DX Clube Sem Fronteiras, vão encontrar o banner Pesquisa DX Clube Sem Fronteiras 2024, no bannerzinho que abrir lá no finalzinho, após a informação do que é que está sendo escolhido, os amigos devem clicar lá no link. Tem um botãozinho em português, um botãozinho em espanhol e um botãozinho em inglês, onde tem clique aqui para participar. Em espanhol, haga clique aqui para participar, ou em inglês, click here to participate, ok? Então todos os amigos estão convidados a participar dessa pesquisa que vai do dia 1º de setembro até o dia 31 de outubro de 2024. Espalhem essa informação para todos os amigos em idioma espanhol, em inglês, aos 4 cantos do planeta. Vamos homenagear as emissoras, os profissionais, e queremos realmente fazer com que elas sejam vistas, sejam parabenizadas e sejam homenageadas nessa pesquisa anual que o DX Clube Sem Fronteiras vem realizando aí desde a sua fundação, ok? Bom, quero dizer aos amigos que as primeiras notícias de X que nos chega de hoje é desde a Europa. Há exatos 90 anos, a Droitwitch está fazendo aniversário. Hoje, 6 de setembro, marca o 90º aniversário das transmissões de ondas longas, começando em Droitwitch às 15h45 com grande aclamação. A situação em setembro de 1934 era muito diferente de como é hoje. Em termos de comunicações, a rádio era rei. Aliás, o rádio era rei. A única maneira de enviar informações instantaneamente por uma grande área. As ondas longas, com sua capacidade de viajar grandes distâncias
e Tifratá, em torno de colinas, foram julgadas de longe o melhor meio de transmissão para a nação de forma eficiente, com apenas um único transmissor. Se fazia necessário para cobrir quase toda a Inglaterra e país de Gales. É por isso que Droitwich, com sua localização central no coração da Inglaterra, foi escolhida para sediar os novos mastros da BBC. Na época, a tecnologia era de ponta. Com 150 kW de potência, o sinal de Droitwich era tão claro e alto que os aparelhos mais antigos não conseguiam sintonizar mais nada. O transmissor rivalizava com qualquer outro no resto do mundo e, de fato, podia ser ouvido muito além das costas do Reino Unido, fornecendo informações muito necessárias para barcos em alto mar e, mais tarde, para um continente europeu devastado pela guerra. Ao longo de 90 anos de serviço excelente, os mesmos mastros irradiaram o melhor do rádio britânico para o mundo dia após dia, embora com equipamentos de transmissão reformados e mais eficientes instalados nas décadas de 1970 e 80. O Home Service, Light Program, Rádio 2 e Rádio 4 ocuparam as ondas de rádio em ondas longas desta estação, sendo esta última transmitida em 1978 e 198 kHz. Em 198 kHz, na verdade. No entanto, apesar de todos os avanços tecnológicos de hoje e de tudo o que mudou desde 1934, o rádio de ondas longas continua sendo a maneira mais eficiente de transmitir informações para a nação. A maioria dos ouvintes não percebe que o rádio FM e DAB exigem uma rede densa de milhares de transmissores em todo o país para fornecer a mesma cobertura que Droitwich fornece sozinha. Rádio na internet, incluindo alto-falantes inteligentes e serviços como BBC Sounds, não é realmente transmissão, é transmissão estreita, porque requer que cada computador individual tenha sua própria conexão com o servidor de internet que fornece conteúdo. Levando em conta a eletricidade necessária para executar tais servidores, isso requer muito mais energia por ouvinte do que ondas longas. Em uma era de mudanças climáticas, ondas longas ainda representam a melhor opção, mais econômica e energeticamente eficiente quando se trata de transmissão de qualquer tipo. Ela também continua sendo a opção de backup vital para quando os serviços online e digitais são interrompidos, por exemplo, durante um conflito ou queda de internet. Em 1984, a BBC comemorou 50 anos de transmissor de Droitwich com um banquete no próprio local, com a presença de dezenas de funcionários de alto escalão e do prefeito local. Em 2024, a BBC deixou até mesmo de mencionar ondas longas em seus anúncios no ar e o reconhecimento da data é restrito a um pequeno artigo no site BBC Story. Esperemos que a corporação veja o bom senso e venha mais uma vez a apreciação adequadamente o bem precioso que é a Rádio 4 Long Wave. Ok, amigos? Pois é, como havíamos dito, falamos, reprisamos todas as vezes que as ondas eletromagnéticas não podem ser interrompidas. Cada vez mais ela leva o sinal distante. Mas se fosse sinal digital, aí sim haveria bloqueio. Infelizmente, com as novas tecnologias, os governos
os empresários veem apenas as antigas, que eram novas tecnologias, como tecnologias em desuso ou saturadas, mas com queda de energia, internet não funciona. Mas os transmissores, estes, estão ali com suas baterias transmitindo para o mundo e não deixando a população à deriva sem a devida informação necessária. Então, mais uma vez, parabéns ao rádio por se reinventar ao longo de tantas décadas. E que hoje, ainda hoje, com essas novas tecnologias, ele continua firme e forte, mesmo sendo tratado por muitos como ondas curtas, ondas tropicais e ondas longas, como transmissões obsoletas. Triste, mas uma realidade. Mas, quem sabe no futuro não muito distante, possamos ter aí uma realidade um pouco diferente, apesar de que a maioria dos jovens apenas buscam informação via internet, aplicativos, celulares, esquecem que o rádio, o aparelho que você liga, fica zapeando, tem uma emoção espetacular. Fazemos as nossas transmissões via internet? Sim, fazemos, mas já citamos e frisamos, estamos apenas buscando trazer um complemento para as informações que levamos através dos nossos boletins, através de informações e mensagens por vários grupos de WhatsApp, no Facebook, mundo afora. O rádio, ele está aí, deve ser cuidado, deve ser honrado. E mais uma vez, parabéns, parabéns e parabéns ao nosso velho e querido amigo, o rádio. Viva o rádio, amigos, viva as ondas curtas, ondas tropicais, ondas médias, ondas de frequência modulada, todas as ondas. Parabéns e um grande viva ao rádio, ok? Bom, agora vamos fazer aquela viagem no tempo, no fundo do baú. Hoje vamos ouvir uma emissora que nos deixou aí há algum tempo, a Kol Israel. Vamos ouvir o seu intervalo de sinal, vamos reviver um pouco dessa grande emissora israelita que era a Kol Israel, ok? Então vamos ouvir. Em sequência, vamos voltar com mais informações sobre o mundo do rádio. Você está na nossa Rádio DX, programa Boletim DX, edição de número 173. Muito boa noite, amigos. A melhor programação, o que você merece. A melhor programação, o que você merece. Dois Kol Zion, Shalom von Jerusalem. This is Israel calling. You are tuned to Kol Zion, the overseas program of the Israel Broadcasting Service, broadcasting from Jerusalem. Shalom Aleichem. Good evening. שידורי ישראל ברשת א', השעה 6. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד.
This is Israel broadcasting from Jerusalem. Good morning, everyone. The time is 7 o'clock, 05 hours, Greenwich Mean Time. Israel ditzen Jiddisch von Jerusalem. Shalom und a guten Abend alle unsere Zuhörer. For the duration of the emergency, Kol Yisrael Israel Radio will be broadcasting in various languages, including English, 24 hours a day. News broadcasts, emergency announcements, as well as special announcements from the Civil Defense Authority and the IDF. All foreign language broadcasts are on Reshet Aleph, the first channel, which can be heard as follows. In Central Israel on 576 kilohertz on the AM band. In the Jerusalem area and Eilat on 1458 kilohertz AM. In the coastal plain on 88.2 megahertz on the FM band, and in the Tel Aviv region on 94.4 megahertz FM. IDF and Civil Defense Authority announcements will be broadcast on Channel A immediately following the sounding of the alert siren and the all clear. And now a notice for listeners in Israel. Galei Tzahal Army Radio Channel 2 will be on the air each night, silent but for air raid alert warnings. This is to allow people to leave their radios on while they sleep. Listeners should tune their radios to the following FM frequencies. In Jerusalem and the central area on 96.6 megahertz. In Tel Aviv and the Dan region on 91.9 megahertz. In Haifa and the northern region on 102.3 megahertz. In Eilat and the Galilee Panhandle on 93.9 megahertz. In the Bet Shean Valley and in Beersheba on 99.8 megahertz. In the western Negev on 104.1 megahertz. And in Mitzpeh Ramon on medium wave at 1395 kilohertz. Israel Radio News in English will be on the air again in 30 minutes at 3 a.m. local Israel time, 1 o'clock UTC. This is Alona Hahn wishing you Laila Tov and Shabbat Shalom from Jerusalem. זוהי הודעת דובר צה"ל, נדמה שכולנו מכירים את האות הזה הנשמע עכשיו. מדובר בהזעקת אמת עקב התקפת טילים על ישראל, על כל תושבי ישראל לחבוש מיד את המסכות ולהסתגר בחדר האטום. לאחר כניסת המשפחה לחדר יש לאטום את המפתן בסמרטוט רטוב ושקוף סביב, להדביק בסרט הדבקה. כמובן התרגולת ידועה, מוכרת, להפסיק את פעולת המזגנים, לבדוק שהילדים חבשו את המסכות בצורה נכונה ולהמשיך ולהאזין לנו. מדובר בהזעקת אמת עקב התקפת טילים על ישראל. אנחנו מצפים לשמוע עוד פרטים על כך מיד כאשר יבואו. Da ist Kol Zion, Shalom von Jerusalem. This is Israel calling. You are tuned to Kol Zion, the overseas program of the Israel Broadcasting Service, broadcasting from Jerusalem. Shalom Aleichem. Arquivo DX. Produção e apresentação, Antônio Ribeiro da Mota. A Israel Broadcast Authority, ou Kol Israel como era chamada, nos anos 80 ela transmitia um programa na língua sefardi
ou ladino, na estranha frequência de 7.412 kHz. Lembrando que este e outros áudios encontram-se disponíveis no canal Radioscopia e no canal do DX Clube do Brasil no YouTube. This is Israel. Shalom Aleichem, good evening. This is Israel, broadcasting from Jerusalem. Listeners in Western Europe can hear us on 7,412 and 5,900 kilohertz, and in Africa on 9,425 and 9,009 kilohertz. Aqui Jerusalém, buenos días. La hora es 6:35. Os presentamos un corto boletín de informaciones en judeo español. La nación en Israel, en el país y en el mundo recibirá esta noche el nuevo año, el año Tashmat. En los calles del país y delante del Kotel Maraví, los últimos aparejos de fiesta fueron completados. Miles de israelíes que se están aparejando a pasar la fiesta en paseos están saliendo desde las horas de la mañana a los bordes de mar y a lugares de camping. Miles de turistas vinieron al país con esta ocasión y muchos israelíes que estaban en el extranjero tornaron a casa para pasar las fiestas. También en los centros de absorción fueron hechos aparejos de fiesta para los olim viviendo ahí. Las negociaciones de paz entre Israel y Egipto tendrán lugar, al parecer, en Washington y no en una ciudad de la región. Esto fue informado por correspondientes en Jerusalén. Fue informado también que la idea fue propuesta por el embajador americano Alfred Atherton. Anoche fue informado que es posible que la delegación militar israelí no salga a Egipto y que las cuestiones problemáticas sean tratadas al nivel de ministros. Los mayores de las ciudades de Judá y Shomrón se están reuniendo hoy en Jerusalén del Este. La reunión fue iniciada por los que se oposan a los acordos de Camp David. Este foi o Arquivo DX. Até o nosso próximo programa. Arquivo DX. Bom, amigos e amigas, acabamos de ouvir aí mais uns áudios interessantes, um intervalo de sinal da grande emissora que foi aí a Kol Israel, ou a Voz de Israel. Ok? Grande emissora. E seguimos, vamos dar sequência à nossa programação. Acho que teve alguma queda no transmissor, que houve uma desconexão aqui, mas vamos seguir em frente, ok? Vamos ver o que foi que houve, possivelmente queda de energia em algum ponto, mas vamos dar sequência à nossa programação. A Rádio Texas em ondas curtas, ou a Texas Radio, estará no ar neste fim de semana. Horários e frequências dos programas da Texas Radio estará pelo canal 292 para setembro de 2024. No sábado, 7 de setembro, a 19 UTC em 3.955 kHz. Também no sábado, 7 de setembro, de 1 a 1 hora UTC em 9.670 kHz. Já no domingo, dia 8, às 3 UTC em 9.670 kHz e às 12 UTC em 9.670 kHz. Os amigos devem enviar seus informes de recepção para texasradioshortwave@protonmail.com. Então vamos repetir: texasradioshortwave@protonmail.com. Em alfabeto fonético fica da seguinte forma. Cadê aqui a informação? Só um instantinho. Em alfabeto fonético: Tango Echo X-Ray, Alfa Sierra Romeo Alfa Delta India Oscar Sierra,
Hotel Oscar Romeo Tango Whisky Alpha Victor Echo @ Papá Romeo Oscar Tango Oscar November Mike Alpha India Lima Charlie Oscar Mike, ok? Outra informação também é que a Rádio 60 retorna para as ondas curtas novamente desde Nauen. A Rádio 60 transmitirá um programa especial por ocasião do Dia dos Monumentos de 2024 do Grande Centro de Transmissão Nauen de Media Broadcast GmbH no próximo domingo, 8 de setembro de 2024, das 11 às 14 UTC. No ano do centenário da transmissão na Alemanha, estamos oferecendo um evento de rádio ao vivo de 2 horas diretamente no local para que os fãs de rádio de ondas curtas no local e em receptores em toda a Europa possam ouvi-lo e participar. O programa será produzido ao vivo das 13 às 15 UTC na sala de controle da estação Nauen e será transmitido em 6.045 kHz. Este programa especial para comemorar o centenário da radiodifusão na Alemanha é apresentado pela Media Broadcasting e realizado pela Rádio 60, ok? Então, parabéns aí aos nossos irmãos alemães por essa data especial que é o centenário do rádio na Alemanha, ok? Deixa eu ver aqui, os servidores desabaram todos, mas vamos mandar aqui abraço para os amigos, o Horton Marcos que está nos ouvindo lá por Formiga, Minas Gerais, ao Luiz Tadeu que está nos ouvindo lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, ao Marcos Álvares Barbosa que está nos ouvindo lá em Recife, Pernambuco. Também aqui o nosso amigo Emanuel Duarte, que está ligadinho conosco lá em New Bedford, Massachusetts, nos Estados Unidos. Ao Carlos André, aqui por Caruaru, Pernambuco. Ao nosso amigo Wesley Ludick, que está nos ouvindo lá em Cacoal, Rondônia. Ok. Deixa-me ver aqui, ele nos mandou a seguinte informação. Tem uma dica de cartão QSL físico. A Rádio Palavra Alegre está enviando cartão QSL físico para informes de recepção. Transmite em 9.765 kHz das 21 às 23 UTC. Os informes de recepção podem ser enviados para o seguinte e-mail: contato@palavraalegre.com.br. Só repetindo, contato@palavraalegre.com.br. Para os amigos em alfabeto fonético é o Charlie Oscar November Tango Alpha Tango Oscar, @papá Alpha Lima Alpha Victor Romeo Alpha Alpha Lima Echo Golf Romeo Echo Charlie Oscar Mike Bravo Romeo. Ok, valeu aí, amigo Wesley, pela dica. Nosso abraço também vai para o nosso amigo Rogério Krieger, que está ligadinho conosco lá em Nova Prata, no Rio Grande do Sul. Também o nosso amigo Carlos Erdemann, que está ligadinho conosco lá em Vera Cruz, no Rio Grande do Sul. Carlos Alberto Erdemann. Ok? Deixa eu ver quem mais por aqui. Ao Neuci Remedibidar, pela cidade de Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul. Ao Gernen Danta, pela cidade de Cajazeiras, na Paraíba. 18. Quedo a la espera. La señal es buena. Se escucha alto y claro. Amigos de la onda corta. Historias de la radio, con Juan San Ildefonso. Radio Exterior de España. En España, los ciberataques a infraestructuras críticas del Estado han aumentado considerablemente en los últimos años, según datos del Ministerio del Interior. Las acciones más habituales se dirigen a sectores como la energía y las comunicaciones, la alimentación, el sistema financiero e incluso las reservas de agua potable.
La idea es dañar instalaciones sensibles, paralizar elementos vitales del sistema y provocar un apagón nacional en el que absolutamente todo dejaría de funcionar. Afortunadamente, un escenario así nunca se ha producido, pero imaginarlo es inevitable. ¿Qué ocurriría si un día, de repente, todo comenzase a fallar? Amigos de la onda corta, con Juan San Ildefonso, Radio Exterior de España. La amenaza es real. Los ciberataques a redes de información, la industria química y nuclear, a embalses o centrales productoras de energía se han convertido en algo habitual. Para los expertos, el auge responde a varios motivos. Son relativamente fáciles de ejecutar. Su coste es bajo, el impacto es altísimo y pueden realizarse desde cualquier punto del planeta. Por eso, en el Centro Nacional de Infraestructuras Críticas, un equipo compuesto por ingenieros, informáticos, químicos y hackers controlan y protegen todas aquellas infraestructuras que hacen que nuestra vida sea como es. Hoy en Sostenible y Renovable hablamos con José María Yusta Loyo, profesor titular de la Universidad de Zaragoza y experto en infraestructuras críticas. Profesor, ¿qué se entiende por una infraestructura crítica y básicamente qué sectores están catalogados así? Una infraestructura crítica es una infraestructura que se considera estratégica para el funcionamiento de los servicios esenciales de un país, ¿no? Ahí, dependiendo de los enfoques, del enfoque europeo, del enfoque norteamericano, pues unos cubren más o menos infraestructuras que otros, pero en general todos aquellas que tienen que ver con la seguridad económica, con la salud pública y con la seguridad nacional. Este tema es tan delicado que se tuvo que crear un organismo para esta tarea tan especial, el Centro Nacional para la Protección de Infraestructuras Críticas. Así es, el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas, que depende del Ministerio del Interior, tiene la función de coordinar tanto a las administraciones públicas como a las empresas privadas, que son operadores de las infraestructuras críticas más importantes. Y además tiene la obligación de supervisar que estas empresas, públicas o privadas, desarrollen planes de protección. Los planes de protección son una obligación legal que determinados gestores de infraestructuras tienen que tener preparados para responder ante contingencias en las infraestructuras, ¿no? El actual sistema de protección identifica más de 300 infraestructuras esenciales que están gestionadas por 93 empresas de nuestro país, los llamados operadores críticos. ¿Qué supone para una de estas empresas ser clasificada como infraestructura crítica? Bueno, supone en primer lugar el cumplimiento de una obligación legal y el normalizar o estandarizar sus procedimientos de protección, ¿no? Realmente todas las empresas que son propietarias de infraestructuras críticas o que gestionan infraestructuras críticas ya tienen planes preparados para responder ante las posibles contingencias que se puedan presentar, tanto de las infraestructuras de energía como de transportes. Pero, de alguna forma, la existencia del Centro Nacional y la legislación lo que hace es dar un marco de cobertura a esas acciones. Se trabaja con hipótesis, pero el miedo es real. Sobre todo, se teme al llamado cero eléctrico. Sería un apagón nacional en el que todo dejaría de funcionar. Por eso, la red eléctrica es quizá la infraestructura crítica más vulnerable por ser básica para el funcionamiento de otros sectores y de otras empresas. Así es. Sin energía eléctrica prácticamente no podríamos concebir la vida. No hay más que pensar que sin energía eléctrica no tenemos iluminación, pero tampoco tenemos frigorífico. Por tanto, no tenemos formas de conservar los alimentos. Sin energía eléctrica tampoco funcionan las telecomunicaciones. Las antenas de comunicación funcionan con energía eléctrica. Sin energía eléctrica no podríamos recargar nuestros móviles, pero tampoco funcionarían los cajeros automáticos. Es decir, se produciría un colapso de la vida, ¿no? ¿Cuáles son los principales riesgos, las principales amenazas que planean sobre el sector eléctrico? Las amenazas al sector de la energía
son muy diversas. Tienen que ver no solamente con las infraestructuras, sino también con otros factores, muchas veces que son geoestratégicos, incluso económicos. Pero hay otros riesgos. No hay más que recordar, por ejemplo, cuando ha habido nevadas muy intensas, recordamos hace pocos años en la zona de Cataluña, seguramente tenemos imágenes grabadas en la retina de torres de alta tensión partidas, dobladas por la mitad, con las consecuencias de interrupciones del suministro de energía. O muchas veces el origen de los grandes apagones principalmente tiene un origen de fallos técnicos. Por ejemplo, en el año 2003, el famoso apagón de Nueva York se origina muchísimos kilómetros en el interior de Estados Unidos, en Ohio, en una línea eléctrica que se sobrecarga, que dispara y queda fuera de servicio, y a su vez colapsa otras 2 líneas eléctricas y muy importantes, y mediante un fallo en cascada, que es muy habitual de estos sistemas, acaba por quedarse todo el estado de Nueva York, New Jersey, acaba por quedarse sin luz. Una situación real ilustra la importancia del sector eléctrico en todos los países, ¿no? Y demuestra también el efecto dominó que tiene el sector eléctrico sobre el resto de los sectores de un país. Es un fallo que se produjo hace unos años en Centro Europa, y todo fue debido a un fallo muy, muy curioso, ¿no? Sí, en 2006 un barco que se llamaba la Perla Noruega, Norwegian Pearl, fue en el 4 de noviembre de 2006, provocó un fallo eléctrico que afectó a 9 países europeos. Hay algunos ríos en Alemania que son navegables y algunos están atravesados por líneas eléctricas de alta tensión. Este barco tenía unas dimensiones extraordinarias y, bueno, pues por precaución, lo que se hace en estos casos es interrumpir el paso de la corriente eléctrica por esa línea cuando el barco va a quedar muy cerca el gálibo del barco, la altura del barco va a quedar muy cerca de la línea eléctrica. Bueno, pues la maniobra programada de desconexión, de apertura de esa línea eléctrica, es decir, de interrumpir el paso de la corriente, no bien ejecutada por parte del operador del sistema de la red de alta tensión de esa zona de Alemania, produjo un fallo en cascada en 9 países europeos que afectó a 15 millones de consumidores. Y llegó incluso a España. En España, zonas de Madrid, de Cataluña, de Levante, de Castilla sufrieron el apagón. Pero es que llegaron a sufrir el apagón en Polonia o en Grecia. Este es un problema de los sistemas interconectados. Cuando se produce un fallo, que es un fallo imprevisto, o que no se ha planificado adecuadamente, en este caso, el fallo se puede propagar rápidamente en cascada a muchísima distancia, ¿no? En España, Red Eléctrica se encarga de transportar la electricidad en alta tensión por todo el territorio nacional. Al ser el operador único del sistema, con millones de kilómetros de cable, esta infraestructura es lógico que adopte medidas muy especiales de seguridad. Sí, la red eléctrica, vamos a decir, nacional, la que gestiona la red eléctrica de España, es en este caso la más crítica, porque desde esa es de donde luego se suministran las redes de distribución. Aunque todas las empresas tienen sus planes de protección y todas tienen centros de control, etcétera, pero es Red Eléctrica de España la que tiene más desarrollados los procedimientos, tanto para analizar las posibles contingencias, es decir, tener preparados análisis de diferentes escenarios de qué podría suceder si fallaran algunos de los elementos que componen la red ante una contingencia que se planteara. Esos planes, hay planes que se llaman de salvaguarda, planes de emergencia y planes de reposición. Hay que pensar que cuando se va la luz de un país completo, y esto ha sucedió por ejemplo en Italia en el otoño de 2003, recuperar el suministro de energía puede costar varios días, porque no consiste en encender otra vez el botón de las centrales eléctricas, sino que hay que ir conectando poco a poco las centrales eléctricas a la vez que se va conectando a los consumidores que van a consumir esa energía. Y ese es un proceso muy lento que puede costar horas o días, ¿no? Los ciberataques a infraestructuras críticas se han multiplicado por 20 en 4 años. En onda corta, vía satélite y en internet. Amigos de la onda corta, Radio Exterior de España. ¿Nos podrías comentar algunas, si es que se puede hablar de esto?
Sí que en este momento preocupa especialmente las amenazas cibernéticas. Y de hecho sí que hay registros de que en el último año ha habido varios ataques, digamos, de hackers informáticos a operadores importantes en España y especialmente también en el sector de la energía, ¿no? Pero también podríamos recordar, no hace mucho tiempo, cómo se saboteó parte de las comunicaciones del tren de alta velocidad, dejando interrumpido el suministro, el transporte del tren en la línea Madrid-Barcelona durante algunos días, ¿no? A pesar de todo, y de que la amenaza va a seguir existiendo, hipotéticos ataques aparte, en la actualidad los apagones son poco frecuentes, no es difícil que ocurran. Normalmente no tenemos problemas de suministro. Efectivamente, pocas veces vemos apagones de luz en nuestra casa. Y de hecho las inversiones que se han hecho en los últimos 30 años, por ejemplo en el caso de España, hacen que tengamos una red mucho más robusta, mucho más resistente ante posibles amenazas o riesgos en estas infraestructuras o fallos técnicos que años atrás. Cada vez hay menos interrupciones del suministro y las empresas, tanto la empresa de transporte de alta tensión como las empresas distribuidoras, además son vigiladas para que cada vez mejoren su calidad de suministro. Incluso parte de la retribución que perciben estas empresas depende de que mejoren esa calidad del suministro, ¿no? Son tiempos convulsos y por eso están en la memoria de todos momentos difíciles de olvidar, ¿no? Por su impacto y su crudeza. No me gustaría que te fueras sin antes dejarnos, como experto, tu visión, tu mensaje de especialista en infraestructuras críticas. Bueno, tenemos que estar tranquilos porque los operadores de las infraestructuras críticas en España están muy bien preparados para hacer frente a posibles contingencias. Cada uno de los operadores dispone de centros de control donde se controla, donde se supervisa, donde se monitorizan todas estas infraestructuras, donde además estos centros de control generalmente están duplicados para que en el caso de que haya un problema en uno de ellos rápidamente se pueda actuar desde otro lugar físico con toda seguridad. Y lo que percibimos en el día a día es que no nos falla la luz, no nos falla el gas, no fallan las telecomunicaciones, lo cual significa que en general pues lo estamos haciendo bien. Siempre que se mantengan los niveles de inversión y los niveles adecuados de mantenimiento de estas infraestructuras, estoy seguro de que no vamos a sufrir grandes eventualidades, excepto que algún fenómeno natural se interponga en algún momento y alguna tormenta o alguna gran nevada, pues bueno, suponga la interrupción del suministro temporalmente en alguna de estas infraestructuras, ¿no? José María Justa Loyo, profesor titular de la Universidad de Zaragoza y experto en infraestructuras críticas. Muchas gracias por tus palabras, gracias por dedicarnos unos minutos. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Amigos de la Onda Corta, con Juan San Ildefonso, en Radio Exterior de España. The boys watch the girls while the girls watch the boys who watch the girls go by. Eye to eye, they solemnly convene to make the scene. Hola, somos Lorena Flores Vega y Rafael Guevara Santamaría. Nos estamos comunicando con ustedes desde una pequeña ciudad llamada Naulinco de Victoria, en Veracruz, México. Estamos escuchando Radio Exterior de España por onda corta a través de la frecuencia 17.855. Los temas que tratan son muy interesantes. Es increíble pensar que la señal viene desde tan lejos. Saludos desde este lado del océano. Esteve com vocês na produção e apresentação Antônio Avelino, direto dos estúdios do Deixe-se Clube Sem Fronteiras. Para todos, muito boa noite, que Deus ilumine a cada um e respectivamente as suas famílias. Aqui damos final à nossa programação na noite de hoje, dia 6 de setembro de 2024. Muito boa noite, amigos. Fui! A programação, o que você merece. Essa é a sua rádio. Ligada em você. A programação, o
porque você merece. Sejam todos muito bem-vindos à nossa rádio DX, do DX Clube Sem Fronteiras. Simplesmente diferente.